Bueno, veo acá muchas caras conocidas, muchos que me formaron en mi especialidad como submarinista y a quienes les debo agradecer las enseñanzas transmitidas, la formación transmitidas, que realmente me sirvieron mucho como para llevar a cabo mi tarea con el submarino Santa Fe. Después veo también compañeros de promoción y también les agradezco a los tripulantes del Santa Fe que están acá, algunos de ellos están acá presentes. Y dos agradecimientos más, uno a la Comisión Permanente sobre la gesta de Malvinas, la distinción que me otorgó el año pasado, les quiero realmente, no se los pude agradecer en su momento, se los agradezco ahora. Y por último, que creo que es conocen mucho de Malvinas, pero es la primera vez que viene una charla mía, que es mi hijo, que está acá. Y también hay algunos como el doctor Amendolara, que conocen mucho de las acciones de Malvinas porque se ha dedicado a escribir sobre el tema, no solo de Malvinas, sino de muchas otras cosas. Realmente la audiencia es muy calificada, así que voy a poder mentir poco. Cuando uno va a lugares donde la gente no entiende nada, pero acá enseguida se pueden dar cuenta. Bueno, así que hay muchos que ya es historia sabida, los submarinistas, del estado del submarino y de la historia del submarino. Bueno, el Santa Fe era un submarino americano de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, que después fue modernizado a Guppy II al finales de la década del 40. Llegó al país en el año 71 y cuando uno habla de operaciones de submarinos y empieza a enumerar, la primera es la que va a desarrollar el almirante Alessandrini, que es actuar ofensivamente en aguas dominadas por el enemigo. Era una unidad moderna, una unidad nueva, y realmente tuvo un desempeño brillante, y es la tarea específica de los submarinos. Cuando uno sigue toda la lista, las últimas dos deben ser transporte de tropas y el reabastecimiento logístico. Eso es lo que le tocó al Santa Fe por el estado en el cual estaba. Realmente para comunidad de combate yo opino que tal vez hubiese sido más útil tenerlo navegando en cualquier otro lado, pero yo no era el que decidía. Entonces, la primera fue la operación anfibia, la operación Rosario. Operación anfibia no pasa. Está pasando, tiene razón. Sí. Bueno, nos tocó integrar el día 24 de marzo del año 82, recibí el llamado del comandante de las Fuerzas Submarinos, acá presente, el capitán Moya, que debía prepararme para zarpar con el submarino. Me lo hizo por una línea, el Suncho, que en nuestra terminología era una línea segura en aquel entonces, y que tenía que alistar el submarino para zarpar para Malvinas, sin cargar más torpedos, y que íbamos a llevar una sección de la agrupación de buzos tácticos cuya misión era marcar entre otras cosas, marcar la playa de desembarco. Realmente yo sabía que en Malvinas no había una gran presencia británica, sobre todo no había unidades, así que la amenaza que podíamos tener era bien distinta a lo que yo pensé después cuando salimos para Georgias. Bueno, éramos el grupo solo el submarino y la agrupación de buzos tácticos. Yo resumo mi tarea la mayor carga que tuve en
en las dos operaciones es la toma de decisiones. O sea, yo tuve que tomar muchas decisiones y el submarino, acá hay comandantes de submarinos, de quienes han sido comandantes de submarinos, sabe que cuando opera solo, individual, el comandante tiene que tomar decisiones porque no le puede preguntar a nadie. Y eso es lo que me sucedió a mí. Y gracias a Dios, como dije antes, y los agradecimientos me habían formado para eso. La primera, el grupo... Pero, qué rebelde. La primera orden era desembarcar en este lugar que señalo a la a la sección de los buzos tácticos que tenían como misión el istmo, señalar la playa de desembarco. De haber tomado otra decisión hubiese evitado la muerte de Artuso. El capitán Power era comandante de la... Te reís, fue vicealmirante, no te rías que llegó a vicealmirante. Que hace honor al apellido. Que hace honor al apellido, sí, por eso lo dice Coward. Coward era el comandante de la Brilliant, en una fragata tipo 22, era submarinista. Y estuvo conmigo y dice, bueno, ustedes tienen, el día 26 de abril, dice, ustedes tienen que mover el submarino porque el submarino acá es un peligro, porque se llena de agua, gas hidrógeno, gas cloro, bla, 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 bla. Y yo le contesté que lo podían llevar, que esto está libre de ellos. Nosotros ya nos habíamos rendido, así que se lo tenía que llevar. No, que tienen que venir, yo voy a agarrar. Entonces intentaba agarrar a un hombre, a un suboficial, y decía, mi nombre es tanto, mi matrícula es tanto, y ninguno le daba bolilla. Además, pocos entendían inglés. Con el segundo, con Michelis, cambiamos a ver qué pasaba si le dábamos bolilla, solamente para hacerles daño, abrir todas las válvulas de inundación lenta. Subían 5 hombres nuestros, sabiendo, eligiéndolo a nosotros, y así hicimos. Entonces zarpamos para ver, o sea, esa es la estación ballenera en donde nos querían cambiar de muelle. El submarino, pero el submarino estaba acá y querían llevarlo acá para alejarle de este muelle, porque yo sabía que acá había mucha más profundidad. Por eso dijimos válvula de inundación lenta. Así que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Yo iba con el capitán Coward y lo único que hacía yo era transmitir las órdenes de castellano, las órdenes que él daba en inglés, y en un momento dado se empieza a escorar el submarino. Esto es para submarinistas, el roto compresor, el famoso roto, que es un compresor de baja presión que se usa en proximidad de la superficie para el ahorro del aire de alta presión para estabilizar el submarino. Entonces le dije, y él dijo que sí. En el momento en que pone en marcha el roto, en los submarinos los ruidos son muy característicos. Uno escucha si se están haciendo bien las cosas por los ruidos, sabe si se está haciendo bien o mal. Y Artuso estaba haciendo bien las cosas y le pegan un tiro. Salió un infante gritando arriba, le pegan un tiro, me lo dijo el timonel. Y sale un infante de ellos, un marine, gritando, nos hundimos, nos hundimos. Entonces yo le dije que lo mandara a ver qué estaban haciendo, y agarré yo el control del submarino y lo llevé rápidamente acá. Le había pegado un tiro, no sabía si estaba muerto o no. Después, con posterioridad, creo que ahí aprendí o me acordé en inglés de todos los insultos habidos y por haber, que fueron los que le dije al capitán Coward cuando llegamos al muelle este. ¿Por qué fue la muerte de Artuso? Que tengo sobre mi conciencia, porque si yo no hubiese decidido eso, hoy hubiese estado vivo. Estos submarinos salían en la Segunda Guerra Mundial de distintos astilleros americanos, construidos con un plano base
pero tenían, en los que conocía Coward, tenía las válvulas de inmersión de estribor y las válvulas del rotocompresor de babor. Y el Santa Fe las tenía al revés. Ellos hicieron un sumario, llevaron preso junto con Astiz, estaba en otro camarote, que después la hundieron a la Antílope. No, ¿cuál era uno de los destructores? ¿Era la Antílope? Lo llevaban a los Marines, ya prisioneros los llevaron, porque hicieron un sumario, y en el sumario el abogado inglés, el que mandó el Ministerio de Defensa, me dice: contame cómo estaba. Dije, ya está. La orden que le había dado era que no tocara ninguna válvula de estribor, que era del submarino que él conocía. Es un trágico error de una orden mal dada. Él lo que hizo fue tocar la válvula de estribor porque era la orden que le habían dado, y de ahí le pegaron el tiro. Eso ya está relatado y reconocido por los ingleses, el error y demás. Así que debo reconocer que los ingleses, ahí ya están en el muelle. Se logró cometer, ¿no ven que está todo hundido? El capitán Young, cuando estuve en el 99 con él, me contaba del trabajo que les dio sacar y reflotar ese submarino, por la mezcla de aceite, de ácido, que tenían adentro, todo el submarino inundado, lleno de agua. Este es el cementerio de Grytviken. Esta fue la derrota. Este es actualmente es el muelle. Acá estamos bajando cuando recién habíamos arribado al muelle de la estación ballenera. Pero, si mal no recuerdo, este soy yo y el de al lado es el capitán Coward, que ahí le dije todo el vocabulario en inglés. Y esta es la ceremonia fúnebre que hicieron para el sepelio de Artuso. Realmente los ingleses lo hicieron con todos los honores militares. Cuando llegué a la puerta del cementerio, me estaba esperando el capitán Young, que era el comandante de la Fuerza de Tareas, y me dijo: capitán, sé cómo fueron los hechos. Y después de lo que hablamos la primera noche, solo le pido que acepte mis condolencias. O sea, él asumía lo que había pasado. Este que está acá es el capitán Young, y el que está ahí semitapado soy yo cuando era flaco. Cuando llegamos ahí, yo me paré atrás de él, y Young me dice: no, es su ceremonia, usted lo preside. Y él se quedó atrás y dice: yo voy a dar las órdenes porque conozco el ceremonial. Pero hicieron una ceremonia con todos los honores en la tumba de Artuso. Ahí cuando lo están sepultando, hacen fuego de salvas, con mucho respeto. Y esta es la tumba de Artuso, que no sé por qué, pero siempre está cuidada. Esta foto me la mandó hace unos 6, 7, 8 años la Lancaster, ¿no? Sí. Siempre que pasa algún buque inglés de guerra inglés por Georgia le hace algo. Esta es del año de los 25 años. Un tripulante del Antrim venía de paseo a la Antártida y demás, y el capitán Young se comunicó conmigo a ver si teníamos alguna objeción para que en la tripulación del Antrim pusiese una placa conmemorativa en la tumba de Artuso. Yo le dije que por supuesto que no, y nosotros preparamos, justo el presidente del Centro Naval, ausente con causa o con miedo. Con causa. El presidente del Centro Naval, el almirante Martin, que era teniente de fragata, jefe de armamento, era en ese entonces comandante de las fuerzas submarinas, y preparó esta placa que yo me encontré con el tripulante del Antrim en Buenos Aires, cuando hizo escala en Buenos Aires, y le di la placa nuestra y la colocaron. Este es el Tide Spring, donde estuvimos prisioneros. Ahí está.
Este es el Teniente Iglesias. Teniente Iglesias era teniente de corbeta en el primer año. Tenía una bolsa de hielo en la cabeza. Le pagaban los tiros, y él decía, mejor rumbo tanto, así como yo se lo digo. Que le digo, Michi, ponete nervioso. No, pero no. Y este era el guardiamarina Injusto, que recién lo nombré. Acá está cuando llegamos a Buenos Aires, este es el segundo, Fernández Osuna, Croci, el almirante Bainger. Y esto es, ellos dicen que lo sacaban porque les molestaba. Yo creo que lo sacaban para llevarlo a Trafalgar Square en Londres o algo por el estilo, pero se les dio vuelta por el tamaño del remolcador. Simplemente para sacarlo del muelle y llevarlo a hundirse en la boca de la bahía, de la caleta, ni de la bahía, de la caleta, no usa semejante remolcador. Así que se les hundió el Santa Fe en la boca y ahí está. Eso, o sea, podría divagar más, podría decir más cosas y demás, pero el tiempo apremia porque también lo tienen que escuchar al almirante Alessandrini. Yo no sé si tienen preguntas para hacerme. Al final a los dos. Gracias, señores y señoras. Hola, perfecto. Sí. Acá. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya nos presentaron. También para mí es una gran satisfacción estar en la casa, que como parte del director de la dirección del Consejo Directivo del Centro Naval. Para mí también es un placer estar acá en esta charla, agradecer a las autoridades que gentilmente me invitaron. No es la primera vez, ya he dado decenas de estas charlas en distintos ámbitos, en las escuelas de guerra, en las facultades, me ha tocado con el capitán Vicay en algún colegio también. Y la particularidad que tienen estas charlas es el público. En general, las charlas están que nos han tocado es un público heterogéneo, cuando no es muy específico en las escuelas. Así que estamos acostumbrados a que nos hagan preguntas de cualquier índole, así que si hay algún personal que no es idóneo en lo que es la guerra o los submarinos, por favor no tengan temor en hacer cualquier tipo de pregunta, por más ridícula que les parezca a ustedes. A nosotros nos sirve mucho. Y me pongo en la piel de los que están acá, que para mí realmente es una gran satisfacción que hayan venido, que hayan tenido la idea los jefes de ellos de traerlos, porque yo me pongo en la posición de ellos hace 35 años atrás, que ustedes puedan recibir de un participante que aún está vivo de un evento que pasó hace 35 años, de un evento bélico. Yo también me pregunto qué me hubiese pasado, no me pasó, cuando yo hice la escuela naval en los años, fines de los años 60,
si algún veterano de la Segunda Guerra Mundial me viene a dar una charla sobre alguna batalla, hubiera sido espectacular, pero no tuve esa suerte como la que tienen ustedes ahora. Así que aprovechen a preguntar lo que quieran, no se quedan con nada adentro para preguntar. Bueno, y para mí es una satisfacción importante ver a muchos de los oficiales y jefes que fueron míos en su momento. Lo veo acá a quien fue mi jefe de curso en la escuela de aplicación. Pasamos muchísimos años, es una satisfacción por a quien fue mi comandante de fuerza en su momento, bueno, y muchos otros jefes y oficiales de entonces. Bueno, sí. ¿Alejo? ¿Así está bien? ¿Así? Bueno. Las operaciones de submarinos que nos tocó con el capitán Vicain pasar, no escaparon a la cuestión política que se vivía en el país. Y todo lo que ustedes escuchan, o han leído, o nos escuchan a nosotros, o a otros participantes, están directamente relacionados con lo que pasaba en la política del país. Cada una de las acciones tienen una causa que está atada a alguna decisión política, todas. Y la de los submarinos fueron, no escapan a esa lógica. Nosotros, mediados de marzo, principios de marzo, estábamos, me refiero a Submarino San Luis, estábamos en pleno periodo de adiestramiento. Los primeros días de marzo habíamos salido a hacer unas pruebas, 2 días, Mar del Plata, volvimos a entrar, alistamos el buque para zarpar a una etapa de flota de adiestramiento frente a Mar del Plata. Y ahí estuvimos operando con gran parte de la flota entre los días, digamos, 12 de marzo al 13 de marzo al 27 o 23, por ahí, que nos ordenan entrar. La dotación de Submarino San Luis, yo era, digamos, por así llamarlo, veterano, en el sentido que yo había estado el año anterior y había prestado servicio en el Submarino Salta, así que el buque más o menos me era familiar en los sistemas. Gran parte de la dotación había cambiado, tanto también el comandante, el segundo, algún jefe de navegación, pero había una dotación mixta que daba seguridad en las operaciones. Habíamos tenido una buena etapa en esos 10 días, habíamos probado bien los sistemas, pero el submarino, por supuesto, estaba con limitaciones, con alguna limitación. A pesar de que eran submarinos relativamente nuevos comparados con los submarinos clase Gapi, tenían algunas falencias. Como tenían falencias, teníamos fortalezas respecto de las unidades inglesas. Me refiero a las unidades submarinas que ellos empeñaron en el conflicto. La principal fortaleza que tenían los submarinos era los submarinos clase 209, como el submarino San Luis, eran submarinos muy silenciosos, y tanto es así que en toda la patrulla no nos pudieron tener, y ellos lo sabían. La principal preocupación que tenía el almirante Woodward era poder detectar a los submarinos que estuvieran en el área donde ellos iban a operar. Sí, pregunten lo que quieran, interrúmpanme. Sí, claro. Ustedes saben que hago esta digregación y después ya me meto de entrada en la conferencia. Les prometo que no voy a durar más de 40 o 45 minutos para no demorarlo. El principal problema que tenía la flota inglesa era, para poder cumplir con su misión, que era recuperar las islas, con todo lo que se llevaba, ¿no? El desembarco y demás, era tener la
la posibilidad del dominio aéreo, fundamentalmente porque el corazón de ellos eran los dos portaaviones. Si no tenían los portaaviones no podían hacer el desembarco y no podían recuperar las islas. Entonces, a pesar de que era una marina avanzada en la época, cuya misión no era la que específicamente en la OTAN, no era la misión que venían a hacer en ese momento que les había tocado para recuperar las islas, la operación anfibia, de por sí compleja, como toda operación anfibia, no estaban bien preparados porque los portaaviones carecían fundamentalmente de una defensa antisubmarina, no tenían posibilidad de tener aviones por ejemplo aviones tracker de patrullado antisubmarino, no podían mandar aviones de patrullado de largo alcance antisubmarino. Entonces se vienen a confiar en los aviones Sea-King que tenían, los helicópteros Sea-Kings, y en algún informe de inteligencia. Eso era un costo importante para ellos. Y por supuesto en las fragatas antisubmarinas. Porque sabiendo que tenían amenazas submarinas, ellos tenían que tener la certeza de que pudieran pasar la fuerza de anfibia sin ningún problema, además de sacarse encima, por supuesto, la amenaza aérea. Bueno, ese era el gran problema que tenían, y por lo tanto el punto a apuntar eran de las fuerzas nuestras hacia ellos, eran los portaaviones, eran la debilidad que tenían. Bueno, como ya anticipó en su charla el capitán Micael, las operaciones submarinas durante el conflicto fueron 3. La operación Rosario fue una operación anfibia clásica, sin, digamos, una oposición importante, pero fue una operación anfibia con toda la ley. La operación Negrini, que por parte del submarino Santa Fe, con una operación especial, es especial en el sentido de que es secundaria por el desembarco de tropas y personal, no es la función principal. Y la operación en Malvinas nuestra, que fueron operaciones defensivas y ofensivas. Defensivas, yo le digo, porque la concepción estratégica de la fuerza argentina, los submarinos, las áreas de patrullas se ubicaron en una posición defensiva, es decir, no fueron a buscar a la flota, sino que esperaron la flota o los buques de superficie ocasionales en lugares focales que seguramente deberían pasar. De ese punto eran la posición estratégica defensiva y las acciones tácticas de los submarinos, por supuesto, siempre ofensivas. En el desarrollo de la planificación de las patrullas, la operación de los submarinos fue un esfuerzo, digamos, podemos decirlo, un esfuerzo secundario en la manera principal. Decisión del modelo de empleo, como lo dije, defensivo estratégico, y el tiempo oportunidad de utilización del arma submarina estaba ligado, por supuesto, a las decisiones diplomáticas. Si ustedes estudian todo el conflicto de Malvinas no empieza en marzo del 82, empieza mucho antes. Todo lo que yo les puedo decir la información ha sido abierta en los últimos años. Están las actas, están publicadas en internet, están las actas del comité militar. Por un lado está el informe Rattenbach que se publicó hace un par de años atrás. Si ustedes se toman el trabajo, pueden leerlo ahí detalladamente. Realmente es apasionante desde el punto de vista de análisis histórico. Para quien hace investigación histórica es realmente importante. Me refiero al informe Rattenbach, no al informe
que hace la administración anterior sobre el informe Rattenbach, que ya eso es subjetivo del informe Rattenbach. No me interesa, lo saco. A mí lo que me interesa es el informe Rattenbach, que es lo que se hizo, la decisión a fines del 82, del Comité de Mitad, de analizar las operaciones. Que podrá tener sus errores y demás, ¿no? Y uno puede estar o no de acuerdo con determinadas decisiones o digamos, opiniones del informe. Pero es interesante ese análisis para ver el porqué del empleo de los submarinos en un momento dado. Bueno, llevó un esfuerzo logístico importante, cobró un factor también demasiado importante, la inteligencia disponible y la que nos llegó durante la campaña, porque nos llegó informe de inteligencia. Bueno, sigo para no aburrirlos demasiado. Bueno, esto es una vista de los dos tipos de submarinos que utilizados en el conflicto, para que tengan una idea, quienes no tienen idea de submarinos. La diferencia fundamental, además del tamaño, es que los submarinos clase Guppy, como el Santa Fe, donde estuvo el capitán Bicain, tenían un sonar por debajo de la quilla, proa, acá, cosa que el submarino San Luis no tenía. El sonar está por arriba. Acá está el activo y el pasivo, un arreglo hidrofónico que tiene en la proa. Le digo esto porque el submarino San Luis, una de las tácticas evasivas fue el asentar en el fondo, cosa que está previsto y no tiene problemas porque no afecta a ningún sistema. Bueno, esto es una idea. Ustedes saben que a partir de que, digamos, después del conflicto de Malvinas, con el pasar de los años, la información va surgiendo por naturaleza de que se oficializan digamos, informes secretos a públicos, gente que habla, etcétera, etcétera, y se van sabiendo cosas, historiadores, novelistas, investigadores. Yo acá, digamos, esto extractado por supuesto de revistas y demás, estos fueron los submarinos ingleses que fueron comprometidos durante el conflicto. Y acá hay un tema muy interesante cuando ustedes analizan las acciones de los submarinos ingleses, y vuelve a surgir el tema de la debilidad que tenía el comandante de la flota inglesa, el almirante Woodward. Había una discusión de cómo utilizar los submarinos ingleses, sobre todo los atómicos. Lo que necesitaban ellos era ubicar fundamentalmente al portaaviones nuestro, por un lado, porque sabía que eso era una fortaleza que teníamos nosotros y una debilidad que se transformaba para ellos, el hecho de que esa unidad tenía un alcance con la proyección de los aviones de combate que tenía a bordo, que eran los A4, de cerca de 200 y pico millas, lo que le daba un empuje importante, un alcance importante y un peligro para ellos. Bueno, necesitaban imperiosamente saber dónde estaba el portaaviones, porque el portaaviones era un banco que tenían que sí o sí hundir. Entonces, ese era un modo de acción de utilizar los submarinos, ir a buscar al portaaviones, los submarinos nucleares, me refiero, aprovechando la información de inteligencia que podían recibir y la alta movilidad y desplazamiento que tenían y la no dependencia de la superficie, porque no necesitaban exponer apéndices para ir a cargar baterías o que le demoraran su tránsito. Y la otra misión que tuvieron estos submarinos fue la de el alerta temprana de la aviación argentina que salía del territorio propio. Con lo cual, ustedes verán que estos submarinos fueron utilizados como piquetes próximos a las costas nuestras. Muy, digamos, controvertido el tema, porque se entiende que un submarino nuclear en zonas de baja profundidad no arriesga. Sin embargo, estos submarinos estuvieron próximos a la costa para poder detectar la salida de los aviones de los argentinos, para que le den el aviso a la flota. Hay, digamos, informes que corroboran
lo que yo le estoy diciendo, sí. No. Bueno, es buena la pregunta. No es que tiene que estar en superficie, tiene que exponer apéndices porque uno de los modos de detectar es visual por periscopio. La otra es con contramedidas electrónicos, porque si emite el avión por alguna razón, capta la señal. O el mismo submarino hacer una vuelta con radar, lo cual es indiscreto. Una cuarta, que la tuvieron, según los informes que tenemos, es que reciben información satelital por parte de los americanos, que le habilitan un canal. Todo lo que yo le estoy diciendo de informes que pueda detectar o de contactos que pueden detectar estos submarinos nucleares, se los pasaban a la flota, excepto el informe de satelital, que sí o sí estaban obligados a mandarlo a la central de, digamos, a la Fuerza Submarina en Londres, y de ahí lo giraban a la flota. Todo eso era un delay, una demora. Es que para la alerta temprana necesitaban el almirante Burgos para destacar las para enfrentar la amenaza aérea o preparar sus misiles antiaéreos, era fundamental. Ese es el gran problema que tenía. Sí, siéntese, por favor. Todos eran nucleares excepto uno solo, que era el submarino Onyx, que era una clase Auburn, que fue utilizado para unas maniobras especiales, operaciones especiales. El submarino se sabe que tuvo una avería en proa, ellos aducen que fue una piedra que se llevaron por delante, tuvo que volar. Y 2 submarinos nucleares tuvieron que volar también por fallas y demás. El Splendid. Bueno, nosotros en el momento de las operaciones teníamos 2 submarinos en servicio, el submarino Santa Fe y el submarino San Luis. El Salta estaba por reparaciones, con problemas en uno de los ejes, y estaba haciendo pruebas y demás en el Golfo en Golfo Nuevo estaba, ¿no? Golfo Nuevo. Bueno, realmente después no pudo salir, no pudo ser empleado en la campaña. Esto es Santa Fe, que lo dejamos pasar. Bueno, submarino San Luis toma puerto el 25 de marzo, después de una operación que estábamos haciendo frente a Mar del Plata, y ahí nos ordenan alistar la unidad. 25 de marzo, todavía en Georgia, ¿qué pasaba? Ustedes saben que cómo se inicia el conflicto de Malvinas. Bueno, hay muchas versiones. Por un lado dicen que la Armada tenía previsto, y lo convenció a Galtieri en su momento para efectuar la operación. Por otro lado dicen que Relaciones Exteriores, aprovechando las condiciones digamos políticas que había en el momento, presentó la idea de que había un empresario, Davidov, estaba interesado en las balleneras. Todo esto que le cuento no pasaba ahora en marzo, sino venía desde principios del 81. Lo que sí sabemos que en el 81 las negociaciones con Inglaterra se habían deteriorado, de modo tal de que había compromiso entre los 2 ministerios de Relaciones Exteriores de que en el término de 10 años, 7 años, esto se dejaba bajo un paraguas y se iba a tratar formalmente el tema de la soberanía. Los ingleses no respondieron a eso y eso precipitó los acontecimientos. Y se tomó la decisión. Alguien tomó la decisión, la Junta Militar. Pero hubo canales paralelos, Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas, Comité Militar, que fueron preparando la avenida que después desencadenó en la toma de Georgia, en la ocupación de Georgia en particular. Y
y el 1 de abril después digamos, la toma de Malvinas. Después de la toma de Malvinas, el 2 de abril, se ordena, por supuesto, ocupar Georgia, ¿no? Y el 1 de abril, las flotas inglesas zarpa toman la decisión. Apoyados, como ustedes saben, para los que no, logísticamente en la isla de Ascensión, que se la tenían alquilados a los americanos. Para el alistamiento de la patrulla del submarino San Luis, tuvo que, en tiempo, digamos, medianamente rápido, preparar y alistar el buque, sin antes, no sin antes tener que salvar una serie de cuestiones. El submarino en particular, el San Luis, tenía ya de tiempo atrás, el buque tenía 4 motores diésel generadores, 2 por banda. Uno de ellos estaba fuera de servicio, de hacía tiempo atrás, de hace años atrás, por problemas en los blocks de los cilindros y los movimientos. Es decir, que ese submarino, ese motor estaba condenado. Ahora, eso nos quitaba una cierta, digamos, flexibilidad fundamentalmente para las cargas de baterías. Lo dejaba literalmente con un 25% menos, pero eso implicaba que si un motor fallaba, quedaba un 50%, lo cual dificulta bastante o aumentan los tiempos de exposición para carga de baterías, lo cual al buque lo hace indiscreto o más vulnerable, porque tiene que salir a plano de carga de baterías que se llama plano periscopio, en donde los apéndices pueden ser detectados por la aviación. La aviación es digamos, el punto más amenazante que tiene el submarino en un tránsito y en una patrulla, ¿no? Bueno, no hay forma de contestarle o contraatacar con nada, no podemos, hay que evadirlo. Bueno, así que tuvimos un tiempo, digamos, alistándonos, un tema que nos había pasado, y nos habíamos dado cuenta en la navegación previa, es que teníamos mucho el casco muy sucio. Se había generado digamos, los llamados dientes de conchillas, lo que le saca mucha velocidad o le resta velocidad al submarino. Entonces hubo que hacer no podíamos entrar aquí, que no había tiempo, hubo que hacer un trabajo con buzos para limpieza del casco, que se logró solucionar el tema, pero también teníamos esa dificultad que se había metido en las tuberías de refrigeración de los motores, con lo cual nos restaba una cierta capacidad, porque eso producía el achicamiento del diámetro interno de la refrigeración, calentaban los motores, así que había que andar con cuidado. Bueno, alistados, zarpamos. Esta es la maniobra para embarcar los torpedos. Se lo pongo acá para que vean la dificultad que lleva embarcar una dotación completa de torpedos, ¿no? Una dotación completa eran, para ese buque, 10 torpedos ST4 y 14 marca 37. ¿Cómo? Agrandar la pantalla, sí, tiene razón. ¿Me puede poner acá más? No va a poder. Espera. Sí. Dotación. 76 y 22. En realidad teníamos 32, ¿no? Ahí está. Las dotaciones eran disímiles en el sentido de cantidad. El buque de Santa Fe era un buque mucho más grande. Desplazaba, ¿cuánto? 2.200. ¿Cuánto desplazaba? 2.200. Y el nuestro era un buque de 1.200 toneladas y, por supuesto, espacio más reducido. Después van a ver una vista que van a ver. Y más automatizado, sí. Menos personal necesitaba. Bueno,
Ahí, como les decía, se efectuó una limpieza de casco antes de zarpar, lo que nos llevó un tiempo. Y selección de personal a embarcar, que en realidad, que yo me acuerde, no sé si hubo algún personal extra que embarcamos. Creo que no. Sí. Sí. 37. Bueno, los torpedos antisuperficie que teníamos eran los S-74, eran torpedos mucho más grandes, con mayor carga explosiva, contra buque de superficie. Y los 37 eran torpedos antisubmarinos más pequeños, uno de origen, el 37 de origen americano, el S-74 de origen alemán. ¿Cuál es la diferencia? Ahora vamos a ver el tema de los torpedos, que fallaban y demás. ¿Cuál es la diferencia entre los dos en la concepción cuando se adquiere el material? Los torpedos 37, digamos, los buques Gapi nosotros se los compramos a la Armada de Estados Unidos, buques hechos, probados y con todo lo que había dentro, incluso las armas. Los 209 se los compramos a una fábrica, si bien ya estaban probados y demás, pero eran modelos nuevos. Y no le compramos la experiencia a la Armada alemana, como si le compramos la experiencia o la dieron a la Armada americana cuando compramos los Gapi. Ya era por música cuando se compraba un buque, la relación con las armadas. Y el torpedo en particular era un torpedo, una versión comercial de otro torpedo que se llamaba Sud, alemán, degradado en sus características respecto al original, y también era una especie de prototipo, con algunas falencias que después comentamos. Bueno, acá están los tipos de torpedos que preguntaban. Esos eran los torpedos que había más o menos en el mercado en ese momento, todos de generaciones parecidas, bueno, pero realmente ahora no vale la pena mencionar. Y esto es una imagen de cómo salen los torpedos de un submarino desde la proa, y estos torpedos tenían la característica, los S-74, que eran guiados por cable. Quiere decir que el torpedo cuando sale mantiene un vínculo con el buque, y a través de un cable muy finito, que es una fibra óptica, puede recibir señales durante la corrida y corregir sus datos, actualizar sus datos, sobre todo cuando los lanzan a muy larga distancia. ¿Cuál es la diferencia con, por ejemplo, cuando ustedes escuchan, bueno, al crucero Argentina los dio un submarino con torpedos de la Segunda Guerra Mundial? Sí, es cierto. Eran torpedos de corrida recta, no eran filoguiados, se lanzaban a muy corta distancia, y por eso se lo lanzaba en asa, o sea, se lanzaban 2 o 3, ¿qué le dije yo? Belgrano, perdón, crucero Belgrano. Por eso se lanzan varios torpedos para cubrir errores y a muy corta distancia. Estos torpedos se lanzan, a más de 1000 yardas, y el torpedo, los torpedos de corrida recta que lanzaron a Belgrano fueron a 2000 yardas más o menos. Bueno, acá tiene una representación por las fechas. Nosotros vamos el 11 de abril, en realidad no fuimos directamente al área de patrulla, sino estuvimos 2 días haciendo unas pruebas, y ahí el 13 nos ordenan ir a ocupar una estación frente a Río Grande, a un área de espera, un santuario se llama normalmente. ¿Por qué? Porque les dije que todas las acciones estaban atadas a la política, y para esa fecha, 11 de abril, 12, 13 de abril, todavía hasta el 17, que nosotros llegamos ahí el 17 y zarpamos, y después el 27, tuvimos casi unos 10 días en el área de espera, más o menos. Todavía se iban sucediendo cosas, entre las cuales Inglaterra despega la flota, seguían las acciones políticas, pasa todo lo que pasa en Grytviken, que les cuenta, les relató recién el capitán Bicain. Cuando cae Grytviken, 26-27,
ahí zarpamos nosotros y nos ordenan ocupar estación de patrulla frente a las islas. Nosotros llegamos el 30 de abril al área de patrulla. Las áreas de patrulla, durante todo ese trayecto, el submarino tenía unas determinadas reglas de utilización de las armas, por así decirlo. Esas reglas fundamentalmente eran evitar, digamos, que por supuesto ser descubiertos y no atacar si no somos atacados, excepto en una cuestión de autodefensa, sobre todo en una acción submarino-submarino donde no hay posibilidad de identificar. Pero no podíamos usar las armas ofensivamente hasta que llegamos al área de patrulla. Ahí en el área de patrulla se liberó para el submarino. El área de patrulla estaba dentro de la zona de exclusión. La zona de exclusión que impone Gran Bretaña, que la fue modificando a lo largo de las 3 publicaciones que hace, estuvo dirigida desde mi punto de vista, después ustedes van a ver y van a leer, los que han analizado la historia un poco, para proteger su propia fuerza. Ustedes vieron que yo les dije que los submarinos de ellos fueron desplegados fundamentalmente sobre el litoral nuestro. Yo no creo que haya habido ningún submarino de ellos del área de exclusión. Y ellos sabían que cualquier contacto submarino que iban a tener dentro del área de exclusión era submarino enemigo. Entonces, primero y fundamental, el área de exclusión que ponen ahí es para tener la certeza en lo que hace la amenaza submarina. Y después, de alguna manera regular la acción ofensiva de ellos hacia blancos nuestros, buques nuestros, en función de lo que estaba pasando en la política, en la vida internacional. Ellos tenían un problema realmente importante, que era la decisión que tomaban el gabinete de ministros de ellos, para no, todas las decisiones que tomaban eran evitar de que no aparecieran ellos los agresores, y siempre argumentando la propia defensa, artículo 51 de la Carta Nacional. Por eso nunca hubo una declaración de guerra que los atara a tener que, de alguna manera, estar obligados a cumplir a rajatablas la Carta de Naciones Unidas. Por eso el hecho de evitar pocas pérdidas, fundamentalmente en Grytviken, como contaba el almirante, el capitán Vicain. Bueno, el 30 de abril llegamos al área. Estas eran las áreas dispuestas en torno a Malvinas. Nosotros ocupamos el área, inicialmente el área María. Acá está Puerto Argentino, acá está el famoso Canal de San Carlos, que es donde se hace el desembarco. El problema con la utilización de los submarinos convencionales como el nuestro es que si no se utiliza para una acción ofensiva directa, que tenga que ir a mar abierto, en donde el desgaste del submarino es muy grande, porque tiene que tener un punto de datos fundamental para poder ir y tener éxito en el encuentro con un blanco. El problema está en ubicarlo en un área, pegarlo en un área que sea focal, que sepamos, tengamos una certeza considerable de que por ahí va a pasar una unidad enemiga. Bueno, nosotros, a ver si me equivoqué, no me pasé. Nosotros fuimos ubicados en esta área amarilla al principio, un área que tenía un radio, ahora realmente no me acuerdo si de 20 millas, una cosa así, no me acuerdo bien, el diámetro, el radio que tenía, pero más o menos. En una zona cuya profundidad era realmente baja, o sea, la profundidad media ahí era de 80 metros, es decir, no había gran profundidad, por lo cuanto era limitante para maniobras evasivas, por ejemplo. Pero era lo que había en la geografía, no se podía modificar.
Bueno, esto es lo que yo le conté más o menos. 27 de abril reiniciamos el tránsito de la patrulla y llegamos el 30. Ya habíamos consumido, desde que zarpamos, 20 días. Zarpamos el 11, para lo cual, para un submarino convencional de ese tamaño es importante. De todas maneras, estos buques estaban probados con campaña de 50 días. O sea que el tiempo previsto que teníamos con la logística embarcada era para eso, ese tiempo. Bueno, tuvimos 1 de mayo el primer encuentro con la flota. El 8 de mayo tuvimos un evento antisubmarino y el 10 de mayo tuvimos otro, el 11 de mayo tuvimos otro encuentro con 2 buques de la flota. Ahora más o menos les detallo. Bueno, en las acciones del 1 de mayo, ¿qué pasó el 1 de mayo? El 1 de mayo ustedes saben que fue el bombardeo a Puerto Argentino. Entonces, del grupo de portaaviones se destacan un grupo de unidades de superficie para hacer el bombardeo sobre Puerto Argentino y en avanzada va un grupo antisubmarino para barrer el área donde sabían o intuían de que había amenaza submarina. Que no sabían, así yo creo que ya a esta altura del partido ya sabían que había un solo submarino y que era nuestro. Bueno, ahí tenemos el primer evento que ocurre alrededor de la mañana temprano. El submarino estaba patrullando el área María y sobre el sector norte-noreste, ahí tenemos las primeras señales de actividad de buques de superficie, buques de guerra, porque estaban emitiendo, había señales de emisiones de sonar. Principal elemento que tienen los buques de superficie para buscar y detectar para detectar una eventual amenaza submarina. Y ahí se destacan, después, yo todos los cuentos no lo sabíamos en el momento, ¿cierto? Después lo fuimos correlacionando con nombre y apellido a lo largo de los años. Ahí destacan 2 destructores, clase 22, con 3 helicópteros del escuadrón 826 del Hermes. El grupo de portaaviones estaba a unas 200 millas de ahí, 180, una cosa así. Tienen que hacer un buen trayecto y el comandante ordena cubrir el puesto de combate y vamos sobre el primer contacto de superficie que tenemos o ponemos que apreciamos más cercano. Todavía los helicópteros no aparecían. Podemos identificar a los helicópteros o clasificarlo con contacto como helicópteros, o porque lo vemos, o porque vemos las emisiones, sentimos, olimos las emisiones de los sonares, que son características de helicópteros, o el ruido que pone en el agua, que es muy diferente al del buque de superficie. Para eso están adiestrados los sonaristas y poder clasificar qué tipo de contacto es. Bueno, aproximamos sobre el primer destructor. A todo esto yo le dije algo muy importante. Habíamos tenido un problema realmente grave con el sistema de control tiro, con la computadora de control tiro. Se había puesto fuera de servicio ya de entrada cuando estábamos en el área de espera. Habíamos tenido algunos problemas en el tránsito de espera, pero que lo pudimos solucionar a medias. Pero ya en el área de espera se nos plantó la computadora y eso nos limitaba en los lanzamientos, en la cantidad de lanzamientos y en la resolución del triángulo famoso de tiro. En las fuerzas submarinas se practicaba mucho lo que era una característica de los viejos submarinos, el cálculo manual, y se podía resolver perfectamente con buenos datos de los blancos de ocasión, ¿no? Pero no podía no me acuerdo ahora si 3 torpedos en el agua.
Con el cálculo, digamos, a computador se podían encontrar más torpedos y además, digamos, más preciso, darle más precisión. Bueno, la computadora estaba fuera de servicio. Ahí lanzamos sobre el primer blanco de superficie, el torpedo salió sin novedad, y a los 3 minutos y pico, tuvimos una señal de cable, de señal eléctrica cortada. O sea, ¿te acuerdas que yo le dije que el torpedo SS-74 tiene una comunicación mediante una fibra óptica con el buque para poder regular y cambiar los datos, actualizar los datos a medida que avanza el lanzamiento? Bueno, el lanzamiento fue por una aproximación Proel, así que no era muy difícil, digamos, determinar los datos de cierta manera, porque se nos veían para encima. Y inmediatamente de ese lanzamiento se comienzan las acciones evasivas, porque tuvimos un contraataque de helicópteros. El helicóptero tiene una característica que es la emisión de un sonar de alta frecuencia, y en un momento dado los sonaristas dan rumor de en el agua, así que hicimos maniobras evasivas. Las maniobras evasivas que hace el submarino son cambios de rumbo bruscos, cambios de profundidad, no mucha porque había poca profundidad ahí, y se lanzan en el agua falsos blancos, o sea que son productores de burbujas que seducen a los posibles torpedos que puede haber lanzado el enemigo. Sí. No, sigue activo. El torpedo, si los datos estaban bien dirigidos, en algún momento se va a encontrar con el blanco, físicamente o acústicamente, porque en realidad, por supuesto se tira a pegar, pero el torpedo tiene que irse adelante un haz acústico, tiene una señal activa pasiva también, tiene un sonar que va captando lo que pueda escuchar. Lo que a él le parece es un blanco al cual tiene que ir por su característica. Y eso no quiere decir que se corte la comunicación y el torpedo se va al fondo y se... No, prácticamente tiene que haberse... Si el cálculo estaba bien hecho, tenía que haber ido sobre el blanco. Los datos a nosotros daban que eran datos buenos, pero por haber pasado mi factor, lo real y concreto es que no hubo explosión y tuvimos contraataque. Ahí participaron del contraataque 3 helicópteros y las dos fragatas. Tuvimos cargas de profundidad lejanas, nunca tuvimos una carga de profundidad cercana, nunca tuvimos sacudido de buque como han tenido ellos, así que en ese sentido el Santa Fe sufrió más que nosotros, no me cabe ninguna duda. Pero nosotros no tuvimos nunca una carga de profundidad próxima. Las cargas de profundidad son letales para un buque o un submarino a partir de los 17 metros, letales que pierde el submarino. Y a partir de ahí para afuera, distintas posibilidades de averías, sacudones y demás. Nosotros después de la campaña hemos hecho pruebas con las cargas de profundidad propias que nos lanzaron a nosotros, a 2000 yardas puedo decir que no se siente nada. Si se escucha un ruido, pero muy poco, muy bajo. Así que estoy seguro que nunca nos tuvieron a menos de 2000 yardas, seguro. Sí tengo dudas con el helicóptero, porque cuando lanza el torpedo, lo que fue, creemos, un torpedo, porque tampoco lo puedo asegurar, el helicóptero cuando tiene, digamos, certeza de que tiene algo, para certificar ese algo, cambia el pulso de la emisión a un pulso corto, que eso es detectable perfectamente, y ahí estaban dando el pulso corto, ¿no?, cuando tuvimos la señal. Bueno, esta operación duró cerca de 19 horas, se perdieron los buques y nos dejaron de molestar, evadimos de la zona. La principal preocupación que le cupo al comandante del Conqueror cuando después lanzan sobre el crucero fue evadir los 2 buques que tenían de cortina el crucero, para romper el punto de dato que pudiera haber, y después vuelve a la zona si es necesario.
esa es la debilidad que tiene el submarino, ¿no? Una vez que es detectado, es muy difícil desengancharse. Bueno, sigo. Acá hay una representación que siempre la pongo para quienes son neófitos en el tema, para indicarles lo que es un falso blanco. Acá sería un torpedo, y estos son lo que simularían ser los falsos blancos, que son burbujeadores que seducen al torpedo y le sacan al submarino. Acá son lo que sería una representación de una carga de profundidad. Nunca una carga de profundidad estuvo para nosotros próxima, como yo les digo. Bueno, el submarino nuestro, que no es no es la de buque, pero es similar, tiene la quilla plana que le permite asentar sin problemas. El fondo en esta zona de Malvinas no es arenoso, es piedra, piedregullo. Y el submarino cuando asienta y después se calma todo, hay mucha corriente, el submarino borneaba, giraba en torno al punto de apoyo y se escuchaban las piedras que golpeaban producto de la corriente contra el casco. Era llamativo el tema. Estos eran los helicópteros del grupo de Escuadrón 86 que participaron en el evento, y las dos fragatas que participaron fue la Brilliant y la Charmot. Este grupo, que también lo tuvimos lejano, fue que se separó y fue hacia Puerto Argentino. El Alacrity, el Arrow y el Gran Morgan, que fueron los que bombardearon Puerto Argentino ese 1 de mayo. Esta es una representación del ataque al crucero, que siempre la traigo a colación por el tema de ver las diferencias entre un torpedo y otro en el empleo del arma. En esta ocasión, acá usaron torpedos de corrida recta a muy corta distancia. Después, el 8 de mayo, una acción de un posible submarino. Yo, digamos, después, la mayoría lo hemos descartado, hablando con el comandante y demás, porque en realidad tuvimos un contacto que el sonar lo clasifica como un contacto inteligente, con un posible submarino por las características que tenía. Decimos inteligente por el desplazamiento que lleva, pero después, con la experiencia de días posteriores, nos pasó algo parecido y era un cardumen de krill. Bueno, pero acá le lanzamos, acá no pensamos si era un cardumen de krill o lo que era, pero le lanzamos un torpedo antisubmarino. El torpedo cumplió su carga y explotó al fin de la corrida. Un torpedo 37. Acá algunos historiadores y novelistas correlacionan que fue el Onyx, porque entró después averiado. Si hubiese explotado el torpedo en el Onyx no existía más. Así que esta es una experiencia que tuvimos. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? La preparación del team de ataque, los nervios, el temor que se produce, una acción, y después el hecho de que no pasa nada, digamos, son todas cosas que van mellando el ánimo de la gente. 10 de mayo, esta fue muy interesante. Me olvidé decirles algo. Alrededor del 4 de mayo, cuando fue el hundimiento de la Sheffield, la flota americana, el almirante Woodward, decide enviar, por supuesto, rescate y demás al Sheffield. A nosotros nos ordenan ir hacia la zona, pues estábamos cerca del área de, creo que era la Isabel, el área donde fue hundido el Sheffield. No encontramos nada, después nos replegan. Bueno, y volvemos al área de Isabel, que era la más próxima, donde cubría el posible desembarco y Puerto Argentino. Y en una tarde del 10 de mayo tenemos un contacto sobre la costa, y de un destructor inglés, porque iba emitiendo sonar activo.
sobre la costa, lo cual nos pareció extraño, pero bueno, hay que recordar que nosotros teníamos algunos buquecitos logísticos en la zona que apoyaban la logística de la guerra en tierra. Nos pareció muy raro pero estaba, digamos, muy próximo sobre la costa, supongo buscando cobertura. ¿Y hacia dónde se dirigía? Se dirigía hacia el centro de las islas y evidentemente vemos que después se mete en San Carlos. Nosotros lo cubrimos con puesto de combate y nos aproximamos. Pero como estábamos lejos, realmente nos gana en variación de azimut, y antes de que pudiéramos acercarnos como para hacer un lanzamiento, se nos mete en el canal. Entonces el comandante con buen criterio dice, bueno, vamos a esperar, en algún momento va a tener que salir. Si se metió por ahí va a salir. Y así pasó. En la madrugada, nosotros nos quedamos en la boca del canal, hacia afuera, y salieron, no uno, dos buques de superficie. No emitieron, no estaban emitiendo. Sí teníamos contacto, que además salió un contacto, como nosotros llamamos en el sonar, una banana, en el sentido del ruido que provocaba, que desaparecía y aparecía, es decir, como si estuviesen escuchando. Sigo. ¿Qué pasó? El comandante ordena cubrir puesto de combate y en un momento dado ponen alta velocidad y se abren, uno sobre la costa y otro hacia el norte. Estos dos buques, después por correlación de datos, sabemos que son, ahora sabemos, ¿no? Son el Alacrity y el Arrow. El Alacrity que venía de hundir al Isla de los Estados en ese evento. Nosotros creemos que fue el Alacrity el que teníamos acá. No tenemos la certeza, pero creemos que sí. Yo particularmente he investigado algunas publicaciones inglesas y el comandante refuta, digamos, fue atacado en ese momento por un submarino, y es él, el Alacrity. Bueno, nosotros nos vamos sobre este destructor. Y ya estoy terminando. Y alistamos 2 torpedos SST-4, siempre se alistan 2, por las dudas. No es porque se lancen los 2 a la vez, sino se lanza uno porque con uno es suficiente por el tipo de torpedo que es. El primer disparo falla, o sea, no sale torpedo. Y el segundo disparo sale perfecto. Cuando yo le digo que sale torpedo, a bordo se escucha cuando se pone en marcha el motor y corre dentro del tubo y sale. Eso es toda una sensación importante que se siente y que lo escuchan todos, ¿no? Es decir, es una... o sea que el no salir la primera es un desánimo que causa, digamos, una frustración, y el segundo, por suerte, sale en dirección de través hacia la aleta el través es la mitad del buque, hacia la aleta, hacia la popa, el buque iba en ese sentido, y a los 3 minutos se corta el cable, otra vez falla eléctrica del torpedo. El torpedo, en este particular lanzamiento, los datos están muy ajustados, fundamentalmente porque el buque teníamos la costa, y la costa estaba a distancia certera, sabíamos la distancia. Uno de los datos difíciles de discernir a veces es la distancia, que puede llevar a equivocar los datos de graduación de torpedo. En el primer evento, lo olvidé decirles que una de las actividades clásicas en una acción de combate, un ataque, es salir a prueba de periscopio en lo posible, si no hay demasiada amenaza, y poder ver el horizonte y poder clasificar el blanco y demás y ajustar los datos. Salimos a periscopio en el primer lanzamiento y no pudimos ver nada porque había niebla, y el mar estaba realmente calmo.
En esta oportunidad también el mar estaba muy calmo, era hora nocturna, salimos, no vimos nada, realmente no vimos nada sobre la costa toda apagada, pero la costa estaba ahí y el buque estaba antes de la costa, no podíamos cerrarle en distancia. El torpedo fue atrás del blanco y en algún momento dado se escucha como un sonido metálico, no podemos saber qué fue, no explotó el torpedo, no hubo explosión. Puede ser que él haya ido sobre un productor de ruidos del blanco, a esa velocidad me parece extraño, pero bueno, puede ser, o que haya efectivamente llegado al blanco, pero no tenemos esa certeza. Después de las múltiples fallas que tuvimos, bueno, el comandante rompe silencio para informar los eventos que habíamos tenido y se decide replegar al submarino a las averías que tenía. Y la desconfianza que habíamos adquirido con los torpedos, lamentablemente. Así que creo que el 12 de mayo emprendimos la vuelta, con algunas todavía dificultades para llegar a Puerto de Nuevo, que llegamos a Puerto Belgrano, porque el material se fue deteriorando a lo largo de los 40 días que tuvimos. Cuando llegamos se nos rompió el último convertidor de 60 ciclos, que es el que le da fuerza y energía al buque en toda su dimensión, que si no hubiese pasado, ya teníamos uno abajo, tenían dos, había dos, hubiese estado en problemas. Pero bueno, llegamos a puerto y ahí bueno, se dedicó a ver qué problemas hubo con los torpedos. Bueno, en 2 minutos más, ya los libero, les cuento que el problema con los torpedos, hubo problemas de todo tipo, no hubo un problema específico. Hubo problemas del mismo torpedo que se fueron solucionando a lo largo de los años, la mayoría, modernizando el torpedo y demás. Hubo problemas en el sistema de control tiro, en la comunicación. Hubo problemas también en el empleo técnico del uso de torpedo, por falta de información. Así que se dio un sinnúmero de hechos. Ustedes van a ver publicados cosas que le echan la culpa a las fábricas, le echan la culpa al buque o a los talleres de la Fuerza Submarinos. Hay un sinnúmero de cosas, pero yo creo que una de las principales es eso que operó, el comprar un arma que no estaba debidamente probada y no comprar la experiencia de una armada, y después, por supuesto, la que hemos tenido, evidentemente, por no uso intensivo del arma. Fíjense que yo hasta el lanzamiento efectivo había hecho en otros buques, creo que 3 o 4 lanzamientos, y después de Malvinas hice hasta 18 lanzamientos para probar los torpedos. Por distintas razones no se probaron la debida, en la debida medida, y bueno, no hubo tiempo de corregir. Esto fue una guerra corta, le pasó a los alemanes y los americanos en la Segunda Guerra Mundial con los torpedos. El torpedo es un arma caprichosa, por así decirlo, y complicada, y más con el advenimiento de los torpedos eléctricos, electrónicos, acústicos, que complejizaron todo el sistema, ¿no? Sí, ustedes me iban a preguntar a alguien por ahí. Sí, correcto. Sí, habíamos tenido, digamos, había salido bien, pero había habido problemas, ojo que había habido problemas, había habido problemas. No les puedo decir pero digamos, el porcentaje era importante de problemas que habíamos tenido, sobre todo con el tema del cable corte de cable. Suponer que ese submarino resultó averiado al impactar una de las minas de los campos minados que sembramos en Puerto Argentino. El ILA Los Estados sembró el campo minado el día 15 de abril de 1800
El hecho de que ustedes no sepan la ventaja o desventaja que tiene ese radar de quilla con respecto al otro radar. Sonar. Perdón. Porque usted comentó que el que es plano tiene la posibilidad de apoyarse. Y el sonar. Nosotros no podíamos no podíamos apoyar en el fondo, que es una desventaja táctica. De hecho, no llegó a relatarlo el almirante Alessandrini, pero en un momento dado, ustedes tengo entendido que estuvieron apoyados en el fondo. Sí. Nosotros no podíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque dañábamos el sonar. No, era de construcción. Lo que pasa era de la Segunda Guerra Mundial el submarino. Y el San Luis llegó al país en el año 74. Y ya la tecnología había evolucionado. Sí, perdón, sí, usted me... Gracias, señor almirante. Señor, el año pasado un compañero mío me comentó en un almuerzo, aquí en el salón de al lado, entrando en el tema Malvinas, en ese momento él era jefe de Talleres Mar del Plata, me dijo que al llegar a San Luis a puerto, una comisión inspectora vio las fallas que podía haber tenido, que tenía el San Luis, y que comprobaron que la polaridad del trifásico que alimenta a los torpedos SST-4 estaban cambiados. En consecuencia no podía actuar con eficacia, ni siquiera podía ser útil. Yo le dije espontáneamente, ¿me estás hablando de sabotaje? Me dijo, no, de hechos. No obstante, el año pasado conocí otro ingeniero naval de Litva, en este caso civil, experto en comunicaciones submarinas del Domé García, me ratificó eso mismo y hasta me dijo la jerarquía de la persona que la noche anterior estuvo toqueteando los bornes de la trifásica. ¿Hay alguna información al respecto? No, yo lo descarto totalmente. Lo descarto totalmente. No sé cuál fue el hecho que dice la noche anterior, ¿de qué noche anterior? ¿Qué noche anterior? Bueno, tengo nombres del inspector, de mi compañero, por supuesto. ¿Qué noche anterior? No sé qué noche, qué momento. No entiendo. Claro, usted dice la noche anterior se estuvieron toqueteando. ¿La noche anterior a qué? La noche anterior a qué hecho, dice. No, el hecho que encontraron la trifásica, mal, pero sí, no, mi arriesgada pregunta, me estás hablando de sabotaje. No, sí, primero que es imposible, es decir, que ellos haya estado así, es probable que se refiera, porque cuando nosotros entramos a puerto, abrieron todo, despanzurraron todo para, digamos, encontrar fallas, limpiar, cambiar equipos y demás, y hayan encontrado o hayan conectado distinto y se dieron cuenta y volvieron a conectar, pero es imposible que el buque hubiese ido así a la guerra. ¿Sabe por qué? Primero, cuando sale el buque, antes de salir se preparan los torpedos y se hacen pruebas presarpadas y se hacen lanzamientos simulados con cada uno de los torpedos. El sistema es bien complejo. Y si hay un cambio o una inversión en la polaridad que usted dice, yo conozco el tema de la versión esa, así que lo entiendo lo que pregunta. Hubiese saltado al momento. La inversión de esa polaridad puede provocar o hubiese provocado el cambio de dirección o equivocado la azimut, entonces, claro, es imposible, porque no hubo ningún cambio, no detectamos ningún cambio de azimut de los torpedos cuando se hacían. Es imposible, le digo que es imposible. No, yo quiero hacer solamente un comentario.
para conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, la Sociedad Militar Seguro de Vida publicó un libro cuyo un ejemplar le fue entregado a cada uno de los presidentes de las promociones, que se llama Los 200 soldados destacados de la historia argentina. Comienza la Guerra de Independencia, San Martín, Belgrano, Brown, etcétera, etcétera, sigue con la guerra con el Brasil, sigue con la guerra del Paraguay, hay un periodo de paz donde están mencionados, y cuando llega a Malvinas, uno de los 200 soldados destacados de la guerra de Malvinas es el capitán de navío Ascueta, comandante del submarino San Luis. Ahí está, ese libro tiene la foto y un pequeño resumen, así que tenemos un submarinista dentro de los 200 destacados. Yo lamento hoy no haber podido, interesante su debut, que no haber podido escuchar personalmente al capitán Ascueta, quien en la soledad del comando tuvo que tomar las decisiones en el comando de este buque que llevaron a la Marina inglesa, especialista en guerra antisubmarina, a agotar la munición antisubmarina que tenían sus buques, buscando al submarino San Luis. Y lamento que el capitán Ascueta, después de esto, no puedo recibir el mismo aplauso que ha recibido el capitán Picain, mi estimado segundo comandante, porque si las cosas en un buque salen mal, culpa del comandante, y si salen bien, es mérito del comandante. Gracias, señor, por su recuerdo. Bueno, no sé si había una otra pregunta. Sí. Después de la posguerra, el poco éxito de las operaciones contra el submarino Santa Fe, San Luis. Es decir, el primer ataque. Usted dice que todas las cargas de profundidad fueron bastante lejanas, sí, que estaban como apuntando a otro lado implícitamente. Sí, ¿Qué impresión tiene usted que pudo haber pasado? Y bueno, la principal preocupación tenía el almirante Sandy Woodward era eso, es decir, la capacidad de los submarinos alemanes de mantenerse indetectados, sobre todo por el bajo nivel de ruido que tenían. Tanto es así que hay, digamos, evidencias de haber requerido el asesoramiento de la Marina Americana, porque nosotros hemos operado bastante con los americanos en ejercicios bilaterales, y ellos tenían perfectamente, digamos, las firmas nuestras, y casi todos los submarinistas que estamos acá hemos operado en operativos sub-sub con submarinos nucleares americanos, y no hay forma de que nos encuentren, es decir, se hace difícil detectarlo. Son submarinos que tienen una característica muy particular por su diseño y su maquinaria en la producción de ruido puesto de manifiesto en el agua, ¿no?, que pueda ser detectado por un buque de superficie. Sí, ese es el principal problema que tenían. Ahora, cuando el submarino se expone en un lanzamiento, por ejemplo, o en una exposición de apéndices, ahí sí, una vez que tienen el contacto, es difícil evadirlo. Nosotros creímos que ellos no nos habían tenido en algún momento, sobre todo cuando tuvimos un lanzamiento de torpedo, pero bueno, por suerte no nos pudieron tocar. Después de Malvinas. Bueno, la verdad no tengo la cuenta ahora actualizada hasta la fecha, ¿no? Sí. Sí, ¿cuándo fue? 2001, hubo dos, ¿no? 2001, pero ya con un torpedo que cambió la característica. No, el mismo torpedo, la misma, pero ya había cabezas de impronta magnética que no. No, eso es cierto. Como resultado de los trabajos realizados a raíz de las fallas que aparecieron en Malvinas
en los torpedos, por lo cual la Armada Argentina le había suspendido los pagos a la empresa proveedora que era AEG de Alemania. Se hicieron una cantidad de trabajos que culminaron en el año 86 y se hizo un lanzamiento de combate con uno de los torpedos mejorados por habérsele incluido además espoleta de proximidad. El lanzamiento se hizo sobre un viejo destructor que tenía colocado un productor de ruidos para que, digamos, la detección que hace el torpedo fuera sobre un blanco real. Lanzamos, yo estaba a bordo del submarino como comandante de la fuerza, con el blanco a 8.000 yardas y a una profundidad de 12 metros. El torpedo sobrepasó el blanco, lo hicimos volver, lo subimos a 8 metros, pasó 8 metros bajo la quilla, no explotó, y lo hicimos dar vuelta nuevamente y lo subimos a 4 metros, y a 4 metros debajo de la quilla del blanco el torpedo explotó. El único que llegó a tiempo a ver algo fue el helicóptero, porque el blanco se hundió en 10 minutos. El momento de la explosión parecía casi que no se notaba, solamente un emblanquecimiento del mar alrededor del blanco, y después la proa y la popa que empezaron a apuntar al cielo porque el buque estaba partido al medio. Y en 10 minutos se hundió con la espoleta de proximidad. Sí, la verdad que, digamos, hubo muchos progresos desde después del conflicto en mejorar el arma, y sobre todo en el uso del empleo de la maniobra de lanzamiento. Pero bueno, como les dije, una guerra corta, no hubo tiempo de mejorar eso y probarlo, ¿no? Lamentablemente. No, el ruido asentado en el fondo fue nuestro. Que estuvimos un tiempo prolongado, de mediodía seguro, medianoche, hasta que se evadieron los contactos, ¿no? La sentada en el fondo, digamos, el mismo fondo provoca el camuflaje del submarino, entonces los buques se les dificulta, digamos, detectar. Bueno, ¿alguno más? A ver. Fuerte la voz, cadete, vamos. Bueno, las sensaciones son variadas y depende de cada persona, pero el tema de la maniobra de sentada en el fondo es una maniobra, esto es como tantas otras, es arriesgada, porque después de pasar varias horas, el submarino sentado al fondo queda como succionado por el fondo, se crea como una succión, que si no se lo aliviana demasiado, para sacar el buque que está pesado en el fondo, hay que sacar el agua que hemos embarcado en los tanques. Y hay que sacarla con unas bombas. Y nos costó muchísimo sacar el buque del fondo porque quedó succionado por el fondo. Y eso, por supuesto, le hace trabajar la cabeza a todo el mundo, ¿no? Pero no, por suerte pudimos salir bien.